papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Romulus, comodidad y confort para ese el que consideras un guerrero. Muy buenos días, amables televidentes. Estamos hoy aquí en un nuevo programa del informativo Nuestra Gente del Canal 2. Tenemos unos invitados maravillosos que nos van a hablar de temas de ciudad con información para que ustedes tengan herramientas y por favor ejerzan sus derechos ciudadanos en una ciudad donde todos debemos participar porque todos podemos hacer ciudad. Hemos invitado al abogado François Fillet. Él es especialista en temas de tránsito, de defender los derechos ciudadanos, y hemos invitado asimismo a Néstor Arenas. François, bienvenido. Muchas gracias, Duvalier, muchas gracias por la invitación y buen día a todos los oyentes. Néstor, bienvenido. Muchas ingeniero, gracias. especialista en temas de Cali. Muchas gracias, Duvalier. Estamos aquí para atender las inquietudes y lo que nos espera en los próximos años. Bueno, vamos a hacer un excelente programa sobre dos temas centrales para la ciudad. Uno, y para iniciar por allí, el tema de tránsito, de cómo se le ha dado el manejo de la Secretaría de Tránsito en la imposición de multas, de comparendos, de sitios para parqueo. Y para eso, pues François ha sido un experto y espero que el ingeniero Néstor también nos ayude con sus opiniones para tener un exquisito debate. Les digo que cuando no estén de acuerdo con la opinión de alguno, pues no hay problema, pueden pisarse la palabra. Bien, sale esta mañana una noticia donde 13.199 caleños han sido multados por parquear en sitios indebidos. Es decir, cuando dejan el carro parqueado sobre la acera, sobre un andén, y allí pues pasa un carrito y después le llega la multa. 14.000 personas. François, en esta administración pues se empezó a implementar las fotomultas, las cámaras de fotodetección a infractores, y pues también eso ha generado mucha rocha. Danos allí una opinión acerca de si estas fotomultas, digamos, desde qué punto se puede defender el ciudadano cuando es de pronto algo incorrecto, está indebidamente aplicado. Claro, Duvalier, te comento. El espíritu o la filosofía, digamos, del Código de Tránsito ha hecho de que cada ciudadano tenga el derecho de ir a, por decirlo así, formar una controversia, pues en primera instancia el director de tránsito, pero en segunda instancia delante de un juez, como se hace en Estados Unidos. Todo ciudadano que multan, primero va a hablar con un juez y depende de las pruebas que se aporten, pues se la quitan o no. Incluso aquí en la notificación de tránsito aparece que uno tiene 10 días para ir a hablar con el director de tránsito. El problema real y práctico es que la gente, los pocos que van, le niegan a toda costa que se las van a quitar. Hay excusas para que de pronto se justifique la sanción cometida. También da ese tiempo, y esa es la filosofía, ir a hablar con el inspector o con el juez para explicar la situación. Digamos que hoy en día en la práctica el tránsito, la fotomulta es legal, eso es de primer plano, la Corte Constitucional ya lo ha dicho, es legal y es un medio que el Código de Tránsito permite. ¿Cuál es el problema que da? Es el procedimiento como la cobran, la implementación, lo que de pronto está un poco desadaptado a lo que dice el Código y a lo que ha expresado la Corte Constitucional en varias sentencias. Y para resumírtelo, hoy en día no se puede multar al propietario del vehículo solo por ser el propietario del vehículo. Digamos que el propietario del vehículo le llega la notificación porque es la única persona registrada que se puede saber por la placa. Pero cuando le llega, él tiene derecho a ir, y el tránsito, porque así lo dice la Corte Constitucional, tiene que demostrar ante toda duda razonable de que esa persona fue la que cometió la infracción. ¿Entiende? ¿Qué es lo que no hace el tránsito? Por eso ya se hizo el cambio infractor. Pero el tránsito tiene que demostrarlo. En Medellín sucedió un caso en el cual el abogado ganó el caso porque el tránsito no pudo demostrar. Entonces digamos que a la final, el problema radica en la implementación y el procedimiento como se están cobrando las fotomultas. Ok, bueno, creemos que ahí ha generado ciertos problemas, lo que dice un poco François, y es cuando la multa le llega a quien está a la placa,
a quien está con la propiedad y no al que va conduciendo, que en últimas el vehículo no tiene la culpa, el que tiene la culpa es quien va conduciendo, y ahí se generan unos conflictos por no saber a quién se le pone la multa. Néstor, como ciudadano que tiene vehículo, me imagino, y que se mueve por la ciudad, ¿cómo recibes este tipo de medidas? Digamos que ha sido en los últimos años la bandera de la Secretaría de Tránsito para regular sobre todo temas de movilidad y de parqueo. Yo creo que las medidas que se implementan en Colombia para tratar de mejorar la movilidad son simplemente una muestra de la falta de planificación, de la ineficiencia de las administraciones, de la corrupción en una debida estructuración de una ciudad. O sea, hay medidas muy sencillas, ¿sí?, que se pueden tomar en nuestras ciudades que mejorarían ostensiblemente la movilidad. Esto del pico y placa Hoy arranca. Sí, es una desgracia para las ciudades como nosotros. Yo creo que el único país del mundo donde hay pico y placa es en Colombia, donde hay restricciones de movilidad. Eso lo que ha hecho es que la gente con capacidad adquiera 1, 2, 3 carros, aumentar más la densidad, el parque automotor, de modo que son consecuencias de la corrupción y de la ineficiencia y la falta de gente capaz y técnica de organizar una ciudad. Por ejemplo, ¿cómo es posible, sí, y lo hablo tanto en Bogotá, que lo conozco bastante bien, y en Cali, que aquí no se hayan implementado vías rápidas? Es decir, cuando nosotros hablamos de la autopista suroriental, la autopista suroriental, cuando arranca, lo que encuentra uno es el primer semáforo de la 66, eso no es una autopista, ¿sí? Después hay una continuidad hasta la calle 44, donde hay 2 semáforos donde truncan completamente la conectividad de la ciudad de Cali, ¿sí? Es absurdo que no se haya hecho planificaciones para unir del punto A al punto B sin interrupción. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que se hayan construido puentes sin orejas, o sea, puentes sordos? O sea, que para poder pasar a la izquierda haya que coger un semáforo debajo de un puente. Eso no existe en ninguna ciudad del mundo. Lo normal hubiera sido unos puentes anchos con unas orejas que permitan un retorno continuo, ¿no? Y para rematar la cuestión ponen separadores en las paralelas, es decir, dejan un espacio muy corto para que la aglomeración de carros trate de hacer el cruce, tapando 1 y hasta 2 carriles en el caso de la autopista suroriental. O sea, son cosas muy sencillas: eliminar los separadores, construir los puentes completos con las orejas como son, facilitar la movilidad de un punto a otro, pero no en vista de que no son capaces y no han sido capaces a través de los años de planificar una ciudad bien hecha. Entonces tienen que fregar al ciudadano común y corriente, restringirle la movilidad, comenzar con medidas represivas, disminuir la velocidad, que una autopista, una velocidad máxima de 60 kilómetros es un absurdo, eso son como 30, 35 millas, eso es la velocidad en Estados Unidos, ya que habla François de Estados Unidos, esa es la velocidad que tienen que ir los buses cuando hay un bus de un colegio que para a dejar a los niños. Entonces, realmente es... ¿Y no será que el problema más bien es que la autopista no es una autopista? Tiene nombre de autopista, pero en realidad es una calle, una avenida más de la ciudad. Claro, es que digamos que en lo que concuerdo aquí con el señor, es que hablemos de Cali. Cali se ha construido de una manera un poco rápida y un poco de pronto mal diseñada, de pronto mal estructurada. No sé si de pronto no era previsible hace 10, 8 o 5 años que Jamundí iba a ser parte de Cali, y eso cada vez se va viendo más. Y para hoy en día tienen que tomar medidas como la que han tratado de tomar las universidades, que es cobrar el parqueadero, porque hay mucho embotellamiento en la parte universitaria, que es la Comuna 22, que básicamente esa es parte para ir a Jamundí, es una de las 2 vías para ir a Jamundí con la Panamericana. Y en este momento para ir a Jamundí solo hay esas 2 vías. De aquí a 5 o 10 años, cuando esto se desarrolle, ¿qué otras vías van a ir de acceso? Por ejemplo, uno ve Medellín o Bogotá, son ciudades que ya no son solo el municipio, ahora ya han absorbido, por decirlo así, otras partes de los alrededores, Palmira y Jamundí, algún día van a ser Cali. ¿Cómo vamos a ir a Jamundí ahorita con todo este problema? Si las únicas medidas, como lo dice, es prohibir, poner cargas, cobrar y limitar libertades. Pero entonces la ruta es, les tiro ahí para que ustedes ayuden, la tendencia es que se hagan más obras de infraestructura o que se desincentive el uso del carro. Hay un punto que François lo acaba de comentar, que es que yo no entiendo cómo piensan al revés. O sea, piensan que por cobrar los parqueaderos de las universidades
van a mejorar la movilidad. Es todo lo contrario. La gente no va a querer parquear para no pagar todo un día de parqueadero y el carro se va a quedar por fuera. Si hoy precisamente lo que ayuda a la movilidad es que puedan parquear gratis los estudiantes, y es preferible tener los carros guardados en un parqueadero a que estén deambulando por la ciudad. Entonces son cosas, pensamientos a lo absurdo que realmente no entiendo. Ahora, no necesariamente, respondiendo a tu pregunta, Duvalier, son obras de infraestructura, son medidas muy sencillas. Es decir, antes de pensar en construir grandes puentes, ¿sí?, pensemos primero en reparchar, o sea, en tener unas vías sin huecos, porque solamente hasta ahora le están parando bolas a la Simón Bolívar, es increíble. Segundo, medidas como quitar los separadores de las paralelas, o sea, es decir, eso no es una gran inversión, quitar los separadores de las paralelas y permitir que los carros, como son en Estados Unidos y en las grandes ciudades, que son 3, 4, 5 carriles, ¿sí?, y la gente se va pasando con anticipación para coger la salida que le corresponde. Aquí no, aquí los agrupan en un solo espacio corto. Entonces es quitar esos separadores, ¿sí? Lo otro es estudiar realmente de una manera técnica el flujo de los vehículos. ¿Dónde hay un estudio donde diga cuántos vehículos por hora pasan por la 66 con autopista? ¿Cuántos vehículos por hora pasan por Chipichape? Entonces la solución, obviamente que a corto plazo es unas medidas muy sencillas, ¿sí?, y a mediano y largo plazo es construir infraestructura, pero una infraestructura bien planificada, porque por ejemplo, con la congestión que hay en el sur, con la congestión que hay en universidades, en colegios, o sea, están haciendo un superpuente en la salida de Cali, en el puente del comercio, en la primera, y yo que paso cada rato por ahí, yo nunca he visto una congestión como la hay en el sur. Van a hacer otro superpuente en Chipichape. ¿De dónde está la prioridad de esta alcaldía para poder determinar qué es más importante hoy para Cali? ¿Sí? Los puentes de Chipichape y los puentes del puente del comercio, en vez de poner el foco en lo que realmente la ciudad está necesitando, que es resolver el problema de congestión en el sur. Bueno, los he visto hablar y los he oído del tema entonces de vías, que se necesitan vías, que hay que ampliar, pero hoy hay una tendencia mundial, es incentivar el uso de la bicicleta, por ejemplo, en medidas alternativas, porque también creo que los ingenieros civiles que solucionan los problemas de movilidad creando más vías, lo que hacían es que cada vez iban a haber más carros. Hoy hay apartamentos en Pance que se venden con 4 parqueaderos al frente de la San Buenaventura, ahí está el aviso, apartamento con 4 parqueaderos, es decir, más carros que gente estamos teniendo. Y la tendencia era, el paradigma era que se resolvía el problema haciendo más puentes elevados, ampliando más carriles, haciendo más túneles, pero se ha encontrado que la tendencia no puede ser esa, porque al incentivar más, al dar más oferta, pues la demanda va a seguir creciendo y cada vez pues van a haber más carros, pero el espacio ya no va a alcanzar, de una u otra forma no va a alcanzar. Para eso se han creado programas en la Javeriana como el Plan Lleva, o en la ICESI, programas como Alicesi en bici, y así sucesivamente. El Plan Lleva es de vehículos compartidos y ha tenido unos excelentes resultados, y para ese plan no se necesitó hacer una vía más, se necesitó también el enfoque. Les pregunto, de hacer más vías, que es el paradigma para poder solucionar los problemas de movilidad, a otras alternativas, incentivarlas, ¿qué opinan ustedes? Pues con respecto a eso, hay que entender, todos esos nuevos paradigmas tienen que surgir y tienen que posicionarse no en leyes, sino en la cultura. Vamos a Inglaterra y hay muchísimas maneras de movilizarse, no solamente en carro, hay taxis dignos, buenos metros, bicicletas, se puede caminar, pero hay que entender que hay que tener unas vías dignas de inclusión. Hoy en día hay vías excluyentes. ¿A quién se excluye las vías? Primero, a los ciclistas, segundo, a los peatones, y tercero, a los mismos carros. Digamos que son vías, como decía aquí el panelista, señor Néstor, son vías que realmente están llenas de huecos, y perdón la expresión, se puede decir, están llenas de cráteres. Ahora, estos nuevos paradigmas tienen que meterse y tienen que incrustarse bien en la cultura, en la educación. Hay que dar mucha educación y pedagogía sobre esto, pero si no tenemos vías que conecten eficientemente a carros entre, por ejemplo, Cali y Jamundí, yo creo que para los peatones o para los ciclistas va a ser un camino tortuoso totalmente. Debemos tener vías tan buenas que puedan incluir peatones, ciclistas y carros. Ahora, la cosa aquí no es prohibir. Hay un dicho muy cierto que a falta de educación, mucha prohibición.
Entonces, como no podemos educar, prohibamos, limitemos derechos. El plan Llévame es perfecto, pero me parece que se está implementando de manera, como decimos, a la ligera. ¿Por qué? Quieren ipso facto cobrar el parqueadero y así incentivar estos programas. Estos programas se deberían incentivar sin tener que cobrar el parqueadero. Es que con el cobro del parqueadero van a afectar el plan Lleva, ¿sí? Porque es decir, ya se vuelve costoso, ¿sí? Utilizar un carro para compartir entre los compañeros y tener que pagar el parqueadero durante 8 o 10 horas. Néstor, ¿no será lo contrario? Van 4 carros, pagan 4 parqueaderos, nos vamos todos en uno solo y entre todos pagamos la gasolina y el parqueadero. Claro, pero no es mejor ahora, es decir, hacer el plan Lleva y que los estudiantes no tengan que pagar el parqueadero y que el carro se mantenga todo el día. No, porque lo mismo, yo creo que es para generar más incentivos, digamos, más presión un poco, para que salga eficiente. Es decir, el costo-beneficio para generarse la gente. Entonces, claro, no es solo por cultura, sino que le generan la talanquera para que la persona tome la decisión y lo van como obligando de cierta manera. Eso es lo que comentaba François. Sí, pero lo que decimos es que para los resultados, pues... Sí, no hoy los resultados demostrados dicen que está bien porque lograron modificar un comportamiento. Quizás antes por voluntad propia no hubiese podido ser, y por coerción. Sí, digamos que el daño se divide entre 4. Pero sigue siendo daño. El hecho de que daño, es que ese es el tema. No, el daño del cobro del parqueadero. Es una carga superior, es una carga. Sí, el daño del cobro del parqueadero. Es decir, la medida de... ver, si soluciona el problema de movilidad, los lleva a la universidad, ¿por qué es un daño? Si hacen lo mismo... No el plan Lleva, perdóname, no el plan Lleva. Okay. Estoy hablando de los cobros de los parqueaderos. ¿Sí? No, el plan Lleva es espectacular y no solamente debería aplicarse a los estudiantes, debería aplicarse inclusive si yo conozco a alguien que trabaja cerquita, exactamente, compartir el carro. Es absurdo que el 90%, 80% de los carros sea una persona conduciendo, ¿sí? Y haya 3 o 4 que van del mismo punto A al punto B. No, yo me refería al cobro de los parqueaderos, que es lo mismo pasa en los centros comerciales. O sea, yo no conozco otro país donde los centros comerciales cobran parqueaderos como en Colombia. Pero volviendo a las medidas sencillas, Duvalier y François, está lo de la semaforización. Fíjate lo que ha pasado en el cruce de la Paso Ancho con 100, ¿sí? Cuando hasta las 4 o 5 de la tarde que llega el guarda a aumentar el flujo, cómo se ha desembotellado un poco. O sea, yo no entiendo, si ustedes van por la calle 44 de la autopista, la primera, se dan cuenta que hay como 10 semáforos y donde se pasa en verde, a las 2 cuadras ya está en rojo y así es una parada tras parada. La semaforización electrónica la diseñó Siemens en los años 70. ¿Sí? Estamos hablando de hace 40 años, que Cali no ha implementado una semaforización electrónica. Hoy en día la tecnología inalámbrica permite conectar los puntos de interconexión de una manera inteligente hacia un sistema que permite contar los carros y automáticamente controlar o variar los tiempos de emprendido y apagado de los verdes y los rojos, ¿no? Y organizar y sincronizar para que haya una ola verde que permita que una fluidez de los carros. No solamente son construcciones de vías, es realmente ponernos al día en cosas, pero como aquí un contrato de semaforización es un botín, es un buen negocio. Entonces, mira, si cogemos, por ejemplo, las facultades de electrónica, ¿sí? Y hacemos un proyecto estoy seguro que entre la Universidad del Valle, la Javeriana, la Santiago, todas las universidades pueden presentar unos proyectos de tecnología local de control de semaforización. No aprovechamos ni siquiera la parte educativa para generar desarrollo y para generar progreso. Bueno, hoy se está implementando, mañana en cada vez hay cambio de pico y placa. Hay cambio de pico y placa. Y les cuento, íbamos en 13.200 infractores por mal parqueo. Y entre enero y 24 de junio de este año van 24.311 por pico y placa. Si sumamos esto, entonces da 37.511. Comparemos. Estos valen 322.000 de pico y placa. Hay que cultura, la plata donde está, las inversiones, es muchos. Y usted va al tránsito y parece que de pronto nos ha invertido al menos ahí, ¿no? Ahí debe haber una platica, pues, para la semaforización inteligente, para plan Lleva, para ampliar vías, para que todo mejore. Digamos que en esto del tránsito, el plan Lleva hasta de pronto disminuiría un poco esta fotomultas de personas que se iban en pico y placa y de pronto ya no se van en pico y placa, solo se van el único carro que no tenga pico y placa. No, el plan Llévame es muy bueno
Lo que coincido es que es la forma que se implementan las cosas. Aquí todo se quiere poner así, violando esos derechos mínimos, como hablamos de la fotomulta, es lo mismo. No es tan mala la fotomulta, se implementa de manera ilegal, a mi parecer, al parecer de la Corte Constitucional, en su interpretación, es anticonstitucional como se implementa, pero nadie dice nada, porque al final son 300.000 que le quedan en 150.000 con el curso de los 10 días, y bueno, no pasa nada. Y lo mismo con este tema de las fotomultas. Por ejemplo, hoy estaba escuchando Caracol Radio y el secretario Haddad decía que ya no se va a hacer la semana pedagógica, una semana en la cual no te ponen la multa pecuniaria, sino una educativa. Vas y haces un curso y ya. Mientras personas se acomodan ahí. Una semana, él dice en sus palabras que él ya sabe que la ciudadanía no lo necesita, es lo suficientemente madura para saber que si cambia tienen que cambiar su paradigma ipso facto. Él cree eso. Entonces ese es el verdadero problema aquí, más que la fotomulta, más que todo esto, es como se quieren imponer las cosas. Y pues como abogado, defensor de los derechos humanos, como pilar de este Estado, no se puede permitir que se vulnere el debido proceso o se impongan las cosas, por el derecho más pequeño que sea. Ese es el problema. Si no defendemos los derechos pequeños, nunca nos respetarán los derechos grandes. Los individuales empiezan para que se respeten los grupales. Entonces, todas estas infracciones muchas veces se ve que el tránsito va, espera que no esté nadie ahí, le toma la foto, y eso es como ya una misión bueno, de eso. Yo creo que en últimas hay que cumplir las normas, y si las cumples, pues no te van a sancionar. Sí. Si vas a la velocidad que es. Ahora bien, hay otra cosa, y para cerrar el tema y darle paso al tema en Cali, y es que 36.000 comparendos se hayan aplicado, quiere decir que aún no se ha modificado el comportamiento, que es lo que busca la educación, que es un poco una crítica que se le hace a ADAP, y aquí hablo un poco en primera persona, y a la Secretaría, si tiene que estar alguien dando rejo para que funcione, está mal, porque las instituciones deben establecer políticas para que funcione independientemente de las personas. Eso quiere decir que entonces, si no llega alguien con el mismo carácter, con el mismo estilo, entonces la gente, cuando va por el carro, se comporta de una manera, pero inmediatamente pierde el ejercicio de la autoridad, o el agente, o el carro, la fotomulta, vuelve a hacer lo que le da la gana en la calle y en las vías. Creo que ahí estamos fallando, claro, porque es un tema de cultura y de educación. De acuerdo. Entonces, vamos, Néstor, a hablar del tema de Cali. Continuamos y tenemos un invitado muy especial, un joven muy piloso, candidato al Consejo de Cali por el Partido Verde, y también, digamos, lo hemos invitado para que nos hable de un tema trascendental y que las discusiones pasan por el Consejo de Cali, por la corporación más importante de la ciudad, y entonces lo esperamos aquí a Sebastián Rojas. Mientras tanto, Néstor, ¿fuiste jefe o gerente? Gerente de tecnología. Gerente de tecnología. Durante 4 años. Sí. Durante 4 años. ¿De qué año a qué año? 2003 al 2007 estuve con Cali. 2003 al 2007. Cuando estaba intervenida. Estaba intervenida, sí. Gobierno Álvaro Uribe. ¿Quién era el gerente? Carlos Alfonso Potes. Carlos Alfonso Potes. Bueno, cuéntanos un poco. En Cali estaba en boca, digamos, de los medios y de la ciudadanía recientemente, porque el gerente renuncia en una carta con mucho sentimiento. De ahí se ve que, digamos, no es una carta protocolaria, sino donde se despacha el hombre. Tú que conoces la institución por dentro, tú que la has vivido, cuéntanos un poco cuál es la situación de Cali que lleva a lo que hoy, digamos, el exgerente Germán Marín Zafra manifiesta en su carta. No, la historia de Cali es una tragicomedia desde hace muchos años. Es decir, después de ser el ejemplo en empresas de servicios públicos, donde la EPM de Medellín venía a copiar el modelo de operación que tenía en Cali, y como víctima de la politiquería y la corrupción se fue degradando la empresa. Cuando yo ingresé en el 2003 era impresionante la grado de obsolescencia que había en todo ese tipo de cosas. ¿En qué año interviene en 2001, 2002? ¿Sí? El grado de obsolescencia era tal, un retraso de 30 años en tecnología, cuando había apertura en servicios públicos, es decir, empresas públicas compitiendo con empresas privadas. Entonces, la competitividad de Cali es desastrosa. Entonces, no solamente es en Cali como tal, sino la región. O sea, no hay que echarle la culpa a los gerentes que han pasado por en Cali, ni al sindicato, ni a los trabajadores, sino la región le ha faltado una visión global
porque lo que vive en Cali hoy es una consecuencia de la mala estrategia de inversión. Por ponerte un ejemplo de energía, ¿sí? ¿Por qué EPM es dueño de Salvagina? ¿Sí? ¿Salvagina dónde está? Está en nuestra región, ¿sí? ¿Por qué en Cali no es generadora de energía? ¿Sí? En Cali le toca comprar energía en la bolsa de energía, comprarle a EPM, a Isagen. Entonces estamos revendiendo energía costosa, y eso es trágico para la ciudad de Cali. La única generación que se hizo fue la de Termo en Cali, que generó más pérdidas y que fue un elefante blanco en la época de Gaviria. Hablando de acueducto, ¿sí? Entonces van los tres componentes: energía, acueducto y telecomunicaciones. Acueducto, en Medellín, en Bogotá, hay grandes dispensatorios de agua en las alturas donde el agua baja por gravedad, ¿sí? Aquí en Cali estamos tomando el agua del río Cauca, un agua contaminada sin oxígeno, que requiere una gran inversión en insumos, en cloro, en químicos para poder volverla potable, ¿sí? Y desafortunadamente abastece casi el 90% de la ciudad. ¿Por qué no hemos hecho los grandes reservorios? ¿Por qué no bajamos el agua por gravedad? Bueno, además que como está al nivel del río Cauca, toca motobombearla, por decir algo, y eso aumenta el costo del agua potable en Cali. Entonces, si tenemos los dos componentes más importantes de servicios públicos, energía y acueducto, vemos que desde hace muchos años, independiente de que en Cali le ha acabado la politiquería, vemos que ha faltado una planificación regional. Y en telecomunicaciones, desafortunadamente, telecomunicaciones ha sido un nicho político, ¿sí? Un nicho político de Cali toda la vida, donde yo he sido testigo de gerentes sin capacidad, gerentes puestos por ser parientes de los grandes políticos del Valle, en telecomunicaciones, y eso ha acabado con una infraestructura, no ha permitido planificación, unas inversiones que no han dado sus frutos, tecnología que no ha sido la mejor, y eso redunda en el pésimo servicio. Por otro lado, no hemos tenido todavía ese orgullo o esa capacidad de dar un buen servicio post implementación. O sea, la queja de los usuarios es que cuando le funciona bien, pero cuando se daña el servicio de internet, por ejemplo, se demoran 15, un mes, sí, 2 meses. Hoy en Cali no es competitivo. Para nada. No es competitivo. En telecomunicaciones era muy atractiva por la red que tenía, pero hoy trajeron aparatos chinos y con eso montaron. Exacto. Y acabaron. O sea, pasaron por un lado la red, lo que era muy atractiva, y en Cali no supo, digamos, generar planes, digamos, para poder ser competitivos, de innovación, para poder aprovechar esto, y hoy Internet en Cali definitivamente yo creo que tiene una muy mala percepción en la gente. Y hablando de lo que pasa ahora, es decir, hay el negocio de alumbrado público, ¿sí? Que se lo dieron a Megaproyectos William Vélez, el dueño de Megaproyectos. Denme un momentico para que pasemos a ese que es coyuntural, que es de la renuncia que hace Germán Marizafra, y uno de los temas es la cancelación del contrato con Megaproyectos sin tener el plan B, que era por acá vamos o por dónde, pero no podíamos dejar la ciudad en eso, y otros temas parecidos. Sebastián, bienvenido. Nuestra gente. Un gusto estar aquí con ustedes. Nos encanta tener jóvenes. El doctor Tejada, que es el que hace las veces de director del programa, nos abre este espacio para construir liderazgos. Buenísimo. Pero le gusta que sean liderazgos que hablen de temas que le sirvan a la gente. Un saludo a todos los televidentes. Pues yo, respecto a Cali, considero que hay 3 ejes importantes. El primero es que hay que escoger un gerente por concurso, que era con el tema que él estaba hablando. La burocracia, lamentablemente, del Consejo de Cali y también de cómo se ha manejado la política tradicional, es que los puestos de gerencia siempre son nombrados a dedo. O sea, los concejales que quedan quieren pagar sus favores políticos mediante contratos, los alcaldes también. Es algo que no es por meritocracia. El segundo punto es el negocio de las telecomunicaciones. El negocio de la telecomunicación, ahorita que estamos en el siglo XXI, en el siglo de la globalización, es algo demasiado importante. No podemos olvidar de que esto es una forma de que nuestro patrimonio público, como lo es en Cali, tenga una oportunidad de negocio real. Y la tercera es que nos ha expedido el Código de Gobierno, o sea, el Código de Buen Gobierno, sí. La semana pasada yo tuve la oportunidad de estar en el Consejo el día 22 de junio, el lunes, y el 25 el jueves, y algo vergonzoso para nuestro país y para nuestra ciudad de Cali fue que no hubo quórum deliberatorio, o sea, para tratar esos temas sobre en Cali. A mí, con todo el respeto a los televidentes, me parece una vergüenza que el Consejo de Cali no sea capaz de reunirse para tratar temas tan importantes como este.
¿cómo puede ser de que un tema de la trascendencia como en Cali, que es el patrimonio de todos, el Consejo no haya sido capaz de reunir el quórum deliberatorio para poder sacar este tema adelante? O sea, está pasando lo mismo que pasa en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. ¿O es que no es conveniente para ellos llegar y hablar de un tema de patrimonio público? O sea, los hechos demuestran más que las acciones que ellos están de lo que están hablando, porque muchos hablan por fuera de las cámaras de que quieren que en Cali vuelva a ser la misma de antes, o sea, que tome poder y todo, pero no están demostrando con hechos y no son capaces de reunir un quórum deliberatorio, que es lo mínimo que tiene que hacer un concejal. Para eso salen ahora en elecciones, para ir a sentarse allá, y resulta que ni para eso. Exacto. Estamos jodidos. Sí. Néstor, cuéntanos entonces de los temas por los cuales el exgerente en Cali renuncia y deja muy mal parada una sensación sobre la administración, como de corrupción, de negocios, de decisiones que no le convienen a en Cali. Si no le conviene en Cali, pues no nos conviene a nosotros, porque es nuestra principal empresa de servicios públicos. Sí. Hay cosas funestas para la región, y yo no entiendo dónde están los líderes en el Valle y en Cali específicamente que han permitido que no somos nosotros aquí en esta mesa. Pero, ahí es cambiar, ¿no? Que han permitido que vengan de otras regiones a apoderarse de los negocios que le suministran ingresos al municipio de Cali. Y soy específico. ¿Cómo es posible que a Emsirba, ¿sí?, la hayan saqueado de la manera que la saquearon? ¿Sí? ¿Cómo es posible que Servigenerales, una empresa que le daba outsourcing a Emsirba, se apropiara las basuras de Jumbo, ¿sí?, en su momento dado, y nadie dijo nada, ¿sí?, el mayor cliente de Emsirba? Entonces, todos esos, ¿cómo es posible que el alumbrado público no fuera dado por Encali desde el principio? ¿Por qué tuvieron que dárselo a una empresa Megaproyectos? ¿Sí? Y estoy hablando desde sus orígenes, ¿sí?, que es el famoso William Vélez, amigo de Álvaro Uribe Vélez, quien es el dueño de la mayoría de los negocios de ese tipo en el país. Entonces, lo que estaba tratando de hacer la gerencia encargada en Cali era permitir que en Cali prestara el servicio de aseo, ¿sí?, permitir que en Cali fuera el directamente prestador del alumbrado público, ¿sí?, permitir que en Cali tuviera ingresos que en la larga esas utilidades van para la ciudad y permitirán la inversión en social, en educación, en escuelas, en colegios, en infraestructura y todo lo que la ciudad de Cali necesita. Si nosotros hiciéramos un balance de lo que la ciudad de Cali ha dejado de recibir, ¿sí?, por parte de Cali, por parte de esos negocios desde hace 30 años, ¿sí?, comparado con Medellín y con Bogotá, porque Bogotá también recibe utilidades de la empresa de acueducto, recibe utilidades de la empresa de teléfonos, y nosotros somos los únicos, ¿sí?, desde hace muchos años, que lo único que ha hecho en Cali es erosionar las finanzas públicas, y en vez de aportar, estamos décadas atrás con ellos, en comparación con ellos. Yo quería mencionar algo respecto a ese punto, y es que yo cuando estudié Derecho, dentro de la teoría jurídica de la administración pública, supuestamente se consideraría que en Cali es parte del patrimonio público, es una empresa pública, pero ¿qué sucede? Que se está volviendo un negocio privado, en el cual se reparten contratos a dedo, como dije anteriormente, y los cuales las riquezas de nosotros, de todos los caleños, se están repartiendo a unas pocas familias de la política tradicional de esta ciudad. O sea, si queremos que en Cali sea una empresa para nosotros los caleños, primero hay que comenzar por el primer punto, y es nombrar en un concurso de méritos a una persona que sea competente, que no entre por que haya apoyado campañas del consejo anteriormente o alcaldías. Entonces hay que buscar eso, una persona que haya estudiado, que tenga un magíster, o mejor si tiene un doctorado, un académico sobre el tema, y que también tenga experiencias como esa. Una cosa que me gustó mucho fue, por ejemplo, el antiguo ministro de Telecomunicaciones de las TIC, Diego Molano, de Boyacá. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo hice la pasantía en el Congreso de la República, y hablar con él, y era una persona que conocía del tema, una persona experta en el tema. Y también fue él a la Universidad de La Sabana cuando yo era del Consejo Superior, y nos dio una explicación técnica en términos, pues, asequible para todos nosotros, porque yo como abogado no puedo explicar lo que me explica un ingeniero con términos técnicos, y es que esos cargos deben ser cargos que sean por meritocracia, y gente que sepa en la realidad y que haya estudiado y que se haya realizado tesis o diferentes estudios sobre eso, para que no llegue a improvisar a cargos donde se juega el patrimonio de todos nosotros. Sí. Tenemos que
tenemos que hacer un plan de recuperación en Cali, ¿sí? Okay. Si hay algo que me consta, es que el trabajador promedio en Cali es un muy buen trabajador, ¿sí? El problema no es el trabajador de Cali, el problema son la politiquería que nombra a los altos cargos, claro, ¿sí? Y la corrupción a través del Consejo. A mí me tocó la presión, a pesar de que estaba intervenida en Cali, la intervención del Consejo y la permanente romería de concejales dentro de la gerencia era permanente. Entonces yo creo que hay cosas públicas que deben ser públicas, deben seguir siendo públicas, pero deben ser administradas por la región, por la ciudad. No podemos seguir permitiendo, ¿sí?, que vengan empresas o de otras partes a recoger basuras en Cali, que vengan empresas de otra parte a hacer alumbrado público en Cali. Yo no tengo nada contra megaproyectos, ¿sí?, pero yo considero que el gerente encargado tenía toda la razón en insistir en que fuera la misma empresa municipal de Cali la que prestara el alumbrado público. Son recursos para Cali y son recursos que luego se invierten en la ciudad. Pero hago una pregunta. Miren, a veces resulta que se trae la mejor persona, con las mayores capacidades, con los mejores títulos, pero al someterse a la burocracia institucional, al someterse a tomar decisiones que son las que hay que tomar, pues resulta que la estructura sobre la cual se soporta los de funcionarios y directores y de cargos mandos medios, pues no responde a eso, y hacen planes tortuga, y hacen pues todo lo que ellos, digamos, están acostumbrados a hacer para defender sus intereses selectivos individuales. Tú que lo viviste como gerente, ¿qué se hace allí? Porque podemos traer el mejor gerente, pero si no funciona de ahí para abajo, eso es un cuerpo. Eso es precisamente el blindaje que debe tener una empresa de servicios públicos. Si lo ha logrado EPM en Medellín, ¿sí?, eso se puede lograr a nivel nacional. ¿Por qué no nosotros? Exacto. Ese es precisamente lo que comentaba Sebastián, es el código del buen gobierno. Un código de gobierno que no entiendo cómo, después de ya terminando su periodo, apenas ahora viene hablando el alcalde Guerrero y diciendo que ya no hay tiempo ni siquiera para hacerlo. Eso fue lo que leí el fin de semana, que ya no hay tiempo para hacer el código de gobierno. Es que todos están haciéndole campaña a los hijos, a los primos, entonces... Exactamente. Sí, hay que investigar bien lo del alumbrado público, por donde va el agua al molino, pero lo que digo es que cuando haya, como dice Sebastián, una selección, ¿sí?, y no solamente un gerente, sino una política de ciudad para blindar las empresas municipales y que se maneje como una empresa privada con ejecutivos capaces, ¿sí?, honrados y desligados de la política local, vamos a poder blindarla en Cali y permitir ese tipo de cosas. Para mí todo empieza en una simple razón, y es que aquí no hay concepto de lo público, o sea, aquí no se respeta lo público. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente ve la forma de llegar al gobierno, o sea, al consejo, a la alcaldía o cargos de puestos públicos, es para aprovecharse a su patrimonio, o sea, no piensan de que lo público es algo que está a servicio de los demás. O sea, yo una vez estaba en el Congreso de la República, pues me hice la pasantía allá, y cuando pasaba del Capitolio al edificio nuevo donde están todas las oficinas de los congresistas, pasaba por una alfombra roja, y a mí la verdad me parecía algo, o sea, muy irónico, porque la alfombra roja debería ser para cuando los ciudadanos entraran al Congreso, porque es que ellos tienen que estar al servicio de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha cambiado esa imagen del servidor público, o sea, se piensa que el servidor público está por encima de nosotros los ciudadanos, cuando debería ser al contrario. El mismo concepto de servidor público es servir, y desde ahí estamos empezando mal. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una persona se sube al poder o se sube en un gran cargo público, piensa de que todo el mundo le debe rendir cuentas a ellos, cuando el concepto está siendo diferente. Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Nosotros que estamos comenzando como jóvenes políticos y aspiramos a llegar a esos cargos, estamos para servir, y prometo de que cuando yo llegue a ser concejal y que Duvalier llegue a ser... Aquí estoy de director. De director. Bueno, ahí qué pena, ahí de pronto no sabía, me puede haber escapado algo, pero... O sea, que está en proceso, todo se puede caer en política. Lo primero que yo voy a hacer desde el primer día que me posesione es abrir una oficina de atención ciudadana jurídica en todas las partes de derechos fundamentales, que va a ser totalmente gratuita. Y lo importante de esto es que yo voy a servir. Yo en mi colegio, yo me gradué del colegio Bermas, que le debo toda mi enseñanza, que
que me formó de forma integral, para mí la palabra que me quedó guardada es ser más para servir mejor. Hay un punto muy interesante. Espérense un momentico que tengo aquí participación en el WhatsApp. Y dice, John, ¿cómo podemos hacer para que el gerente y a los altos cargos de Cali dejen de ser elegidos a dedo del alcalde y haya un proceso de selección de gente idónea para el cargo? Y que dicha elección, que lo ideal fuera por concurso meritocracia, tenga una sana veeduría ciudadana. Bueno, eso ya aquí hemos hablado un poco, pero igual pues lo comentamos porque es importante, hay que ser coherente. Decimos que este es el programa de nuestra gente, pues nuestra gente tiene que tener voz acá. Eberto dice, ¿qué propuesta concreta tiene usted para hacer de Encali una empresa de segunda era que le genere rentabilidad y prosperidad a la sociedad vallecaucana? Y Gustavo Muñoz, presidente del grupo multisectorial, que se instaure un código de buen gobierno que supere a los alcaldes y políticos de turno, como lo hacen actualmente las empresas de servicios públicos que son exitosas. El de Encali aún está en borrador. ¿Por qué será? Bueno, sigamos. Yo creo que de estos temas, de estas preguntas, de una u otra manera las hemos ido respondiendo. Nos quedan los últimos 10 minutos de programa. Néstor, ¿querías decir algo? Sí, quería complementar cuando hablabas de lo público, Sebastián. Es que hay una cosa que se nos fue en Cali y en Colombia, que es el sentido común. El sentido común es el menos común de los sentidos. Aquí lo público es privado, lo que debería ser público es privado y lo que debería ser privado es público. Es completamente al revés. Hacemos las cosas al revés, no entiendo por qué. Bueno, si uno busca la explicación es por la corrupción. No es fácil, porque si la hago al revés o al derecho, entonces voy enredando ahí la vaina hasta que nadie entendió. Exacto. Entonces, yo creo que parte de la vocación de servidor público que debe tener la gente. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo construyen grandes urbanizaciones sin avenidas, lo que está pasando en Bochalema, ¿sí? Cómo hacen unas construcciones y cada vez construyen más y no han continuado la ciudad de Cali hasta el sur, ni han ampliado la vía Jamundí. Es decir, es la falta de planificación, lo que vimos en la avenida Segunda Norte. ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurre que es que el puente está obsoleto y hay que colocar pompeyanos y 2 semáforos? Ahí están los semáforos sin utilización. Hombre, si el puente no está apto para minusválidos, hagan otro, ¿sí? Hagan otro con las especificaciones para que pero no esas barbaridades. Entonces nos falta es sentido común, planificación, ¿sí? Planificación y gente. Yo tengo una imagen que tengo muy marcada, y es que yo me gradué hace 7 años del Colegio Bermanche, o sea, yo estudié toda mi vida ahí, yo estudié desde los 4 años, y siempre que iba al colegio, o sea, solo estaba el Colegio Bennett, el Colegio Bermanche, y arriba, por allá arriba, el Colombo, y eran potreros, perdón por la expresión, eran potreros, verdes, nada. Yo no sé por qué en esa época no fue capaz, la política de ese entonces de prever de que la ciudad se iba a extender y que iba a crecer para Jamundí. O sea, esos lotes era para que subieran, no sé si la naturaleza, no sé si eran públicos o eran privados, pero se pudo haber, si en caso que fueran privados, se pudo haber hecho una expropiación por vía administrativa y hacer eso una mega autopista, una verdadera autopista, no tener como tenemos ahorita de 2 carriles donde se arman unos trancones. O sea, demasiado horrorosos para mi opinión. Y de pensar eso, es que aquí en Colombia no existe planeación y para eso necesitamos gente capaz, gente estudiosa. Exacto. En los puestos directivos. Entonces, si hubiéramos previsto eso hace unos 10 años, hubiéramos solucionado ese cuello de botella que ahorita está originando de los colegios y las universidades que están en Pance y en la salida de Cali. Hay que crear un concepto de Cali como ciudad-región. O sea, en unos 10 años, o menos, 5 o 7, Cali y Jamundí van a ser una sola ciudad. Va a ser como cuando uno pasa de Envigado a Sabaneta, Envigado, Poblado y Medellín. O sea, va a ser lo mismo que uno no hace diferenciar, que solo te diferencia un letrero que te dice bienvenido a Jamundí. Entonces hay que crear desde ya, todavía tenemos tiempo, estamos un poco quedados, pero hay que crear vamos a hacer toda una ciudad-región. Y lo mejor es que tenemos las vías férreas, es decir, el tren de cercanías tenemos que hacerlo y lo podemos hacer antes que Bogotá, que lleva 30 años hablando del tren de cercanías. Es decir, a mí me da mucha pena tener que decir esto, pero yo considero que esta alcaldía parece que se hubiera despertado de un coma de 3 años y medio, porque es que apenas se dio cuenta que el sur está congestionado, ¿sí? Apenas ahora se está dando cuenta de que se requerían unas obras que trataron de anunciarlas en la prensa, pero sin ningún diseño, sin un estudio previo.
todo teorías y... Es que no hay comunicación entre el ciudadano y el gobierno, o sea, vuelvo a partir del concepto de servidor público, el gobierno, se sube el alcalde, el concejal, y piensa ya en los que lo eligieron a él y en sus amigos políticos, pero es que no hay ese contacto, o sea, con la ciudadanía. Yo les hago una pregunta, ¿cómo hacen para los que nos están viendo hasta ahora, crean en Néstor que va a ser una chiva, Néstor va a ser candidato a la JAL, él quiere construir desde lo comunitario y empezar a hacer un proceso de ciudad, un liderazgo desde abajo, sí. Ojalá esa Comuna 22 donde va a estar Néstor, pues logre elegirlo y logre demostrar. Seguro. ¿Y cómo hacen para que Sebastián, que quiere ser concejal, y ustedes ya lo han escuchado ampliamente, pues les crean, básicamente? Ese es el gran problema hoy en las elecciones y con los ciudadanos. Tenemos 1 minuto cada uno como respuesta, ojalá no de Reina. Okay. Bueno, yo estoy como candidato a la JAL de la Comuna 22. Desde un principio me he identificado con el partido, con la Alianza Verde, desde su fundación he sido testigo electoral, pero quiero ir un poquito más allá que la página que tengo en Facebook, Por una Colombia Digna, donde plasmamos ideas prácticas y soluciones prácticas. O sea, la política mía es ver qué se puede hacer de una manera inmediata y cómo mejorar la calidad de vida. Está indignado. Y estoy completamente indignado con lo que pasa, sobre todo que las soluciones están a la mano, no son costosas, son muy sencillas y hay que planificar. Entonces, no tengo intereses burocráticos, o sea, por eso me encanta la idea de comenzar a trabajar desde la comunidad, de lo que me rodean, para tratar de mejorar esta calidad de vida que todos nos merecemos. Sebastián. Después comienzo a contar. Listo. Bueno, ¿por qué deben creer en mí? Deben creer en mí porque primero, yo soy un joven que yo estaba trabajando y dejé mi trabajo primero por mi vocación política. Aquí soy un desempleado más, estoy ingresando las estadísticas del DANE, y lo hago por vocación y porque sé que tengo un grupo de atrás que se llama La Nueva Ciudadanía, que queremos cambiar esta cosa. Segundo, porque soy autónomo e independiente. O sea, pueden revisar todo mi círculo familiar, ninguno ha sido político. El único político que ha sido mi familia es como un bisabuelo por allá, como de los 1930, o sea, nada que ver. Yo creo que ahí viene mi sangre política. Pero es que yo no estoy amarrado a alguien, o sea, la única gente con la que yo tengo compromiso es con la Nueva Ciudadanía, con la gente que me está apoyando no con dinero, me están apoyando con ideas y con ganas para seguir adelante. Le voy a decir una cosa, no quiero nombrar nombres, pero 2 partidos me han querido ofrecer que me lance con ellos y me han ofrecido puestos burocráticos. Uno me dijo, saque 5.000 votos y lo nombro dirigente de mi partido. Y el otro me dijo, es que, perdón por la palabra, me dijo, usted no sea huevo, no pierda el dinero. Perdón, duele por la palabra, no pierda el dinero, no se lance, me dijo así, no se lance, usted no va a quedar. ¿Por qué no se lance 4 años? ¿Sabe qué? Páseme 2.000 voticos y yo le consigo un puesto de 6 o 7 millones de pesos donde usted quiera. O sea, ¿y yo qué hice? Seguí adelante, y es verdad, porque mi amigo que está, François, que está ahorita, él lo vivió porque él estaba conmigo en ese momento, y seguimos para adelante, y seguimos La Nueva Ciudadanía, y si no llego a quedar concejal, me muero con la mía, porque yo no voy a pagar un líder comunal, yo no voy a pagar nada. Yo quiero lanzarme con La Nueva Ciudadanía y que todos logremos y llegamos al consejo. Bueno, ahí los tienen, estuvo bueno el programa. Bueno, señores, de este maravilloso programa que todos los días lo traemos con mucho amor para que tengan herramientas de un debate diferente, abierto, no caemos en lugares comunes. Aquí la independencia es nuestra razón de ser. Para cerrar, y en conclusión, como siempre lo hacemos en el programa, pues creo que en Cali, como empresa, y el Valle como región, está en cuidados intensivos. Si hacemos un hospital, la región Pacífico y sus 4 departamentos entran ahí, a la sala de urgencias, pero con un agravante: al Valle, a Chocó, a Nariño, como lo vemos en Tumaco, y a Cauca no lo quiere atender nadie. Exacto. Nadie quiere atender los problemas de esta región. Les doy un ejemplo, la Universidad del Pacífico hoy está intervenida con un rector puesto desde Bogotá, porque el mismo rector que había antes era un calandraco que se robaba todo. O sea, no solucionaba ni el problema de agua de la Universidad del Pacífico. Díganme cómo sale adelante un pueblo o cómo alguien deja de ser pobre sin educación. Claro. Si ustedes tienen una fórmula, nos la cuentan. Porque es así. Hoy
el Valle del Cauca, así como en Cali, está en una sala de urgencias sin tener claro quién lo va a atender y qué medicina le va a aplicar. Aquí hemos intentado pues dar propuestas, generar ideas de buen gobierno, de escoger gerentes apropiados, de tratar de proteger una empresa que nos sirve a todos, porque el día que no haya agua, ¿qué vamos a hacer? El día que nos corten el chorro de agua 8 días, a ver si nos salimos todos a reventar en Cali a ver quién nos soluciona el problema. De eso es de lo que estamos hablando. Bien, creemos que la politiquería es la piedra en el zapato de los ciudadanos, pero como lo dijo Sebastián y como lo dijo Néstor, somos los ciudadanos los dueños del zapato. Así que podemos sacarnos esa piedra en las próximas elecciones. Muchas gracias, buen día. Gracias. Excelente programa. Gracias. Vale, gracias a vos. Gracias. Mi papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Romulus, comodidad y confort para ese al que consideras un guerrero.